Hola amigos, me acaba de llegar una pregunta muy buena e importante. Tiene que ver con la evangelización. Y si bien enseñamos métodos, cómo evangelizar y todo ello, la pregunta ¿es bíblico o no? ¿O es que meramente lo hacemos por tradición? La pregunta ¿es necesario la confesión para salvación? Vamos a hablar de ello en este video. Hay ciertas cosas que hemos adaptado o adoptado dentro de la tradición. La pregunta ¿es bíblico o no? ¿O es que meramente lo hacemos por tradición? Hablemos del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, bíblicamente se trata de una persona y su obra y subsecuente resultado. Se trata de una persona muy específica. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y fue enviado por Dios. Su obra es que murió en una cruz por nuestros pecados, según las Escrituras. Y el resultado es que Dios, el Padre, le resucitó al tercer día en aceptación a su sacrificio por los pecados de la humanidad. La Biblia nos habla que la manera de ser declarado justo es mediante la fe. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. No puede haber perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso es que Cristo derramó su sangre. Dios no buscaba sangre. Su justicia requería que se pague por completo por las transgresiones del hombre. Cristo lo hizo en representación de la humanidad. La Biblia también dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Entonces, Cristo se hizo pecado por nosotros. Luego dice lo siguiente: para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios hizo que Cristo se hiciera pecado, tomando ese pecado, pagó por ella en la cruz, pero a cambio era para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo hizo esa obra y la mayoría están de acuerdo. Estas cifras no son de una publicación oficial y son de mi opinión, pero la mayoría, como dije, están de acuerdo hasta este punto. Casi todos dicen: sí, somos salvos por gracia. La pregunta no ¿es Cristo necesario?, sino ¿es Cristo y su obra suficiente? Es decir, ¿es suficiente lo que Cristo ya hizo para que el hombre sea salvo? Aquí vemos unas cifras diferentes. La obra de Cristo en la cruz fue suficiente para salvar al hombre. Muy pocos dirían que realmente es suficiente, pues algo hay que hacer. La respuesta bíblica al Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, es la fe. ¿Pero qué significa tener fe? Algunos dirían se refiere a una creencia, como guardar todas las prácticas y enseñanzas de una religión. Otros dirían que la fe no es una obra, pero si no se manifiesta de alguna manera, entonces no es verdadera fe. Pero, ¿qué dice la Biblia? Romanos 4:5 dice: mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, para empezar, la fe no es una obra. La fe es lo opuesto a trabajar. La fe y la obra están opuestas aquí.
El creer en aquel que justifica al impío no es un trabajo, sino poner la confianza en Jesucristo. Aquí, el que obra es el que no cree en la suficiencia de Cristo. Entonces aquí podemos ver la fe bíblica es más bien el dejar de trabajar y creer y descansar en la obra de otro, en aquel que justifica al impío. Romanos 11:6 nos dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que esta manera de pensar, de que la fe debe ir acompañada por obras para ser genuina, es contrario a la gracia. Este versículo a continuación es el que probablemente más confusión está trayendo el día de hoy. Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que serás salvo. ¿Puede una persona ser salva por confesar que Jesús es Señor? Si fuera así, entonces en vano vino Cristo a morir. Lo que Cristo dijo en la cruz, consumado es, en realidad sería una mentira. El confesar no es lo mismo que creer. Aquí el confesar es lo que resulta después de que una persona haya creído, pero no es una condición para ser salvo. A continuación quiero darles 3 puntos de cómo los que enseñan que hay que confesar con la boca para ser salvo se equivocan. Punto número 1. El contexto siempre es judío. Solo aparece esta terminología en Romanos 10 y Hechos 2, cuando Pedro está predicando a los varones israelitas. ¿Por qué? Porque el judío no tenía que confesar o profesar a Jesús, sino que debían estar de acuerdo que Jesús era el Señor, era el Mesías, que Jesús es Señor. Ellos sabían que Jesús de Nazaret había sido crucificado y que había sido sepultado, y habían oído de otros que había resucitado. Lo que no creían era que este hombre sea el anunciado por los profetas, aquel prometido por Dios para traer la salvación. Número 2. La enseñanza que hay que hacer una confesión para ser salvo es contradictoria a todos los otros pasajes. Unos 160 veces el Nuevo Testamento es claro. El único requisito para ser salvo es tener fe en su nombre, creer el Evangelio. No podemos calificar la fe cuando la Biblia no lo hace. Tampoco debemos cuantificar la fe cuando la Biblia tampoco lo hace. El tema no es el tipo o cantidad de fe, sino en qué está puesta lo que salva al hombre. Por ejemplo, el libro de Juan fue escrito para que al leerlo uno pueda creer. Juan no califica lo que es creer, simplemente creer es creer. Siempre que Juan menciona la palabra creer, es que la persona evidentemente creyó en su nombre y fue salvo. Sin embargo, los que enseñan la confesión para salvación contradicen el libro de Juan. Juan 12:42 dice así: muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Eran salvos o no? Según Juan, el propósito de escribir su evangelio era para que crean. Aquí Juan dice que creyeron, pero algunos dirían, pues no habían verdaderamente creído en él. Pero eso contradice todo el libro de Juan. Hay otro grupo de personas que Jesús menciona en Mateo. Vamos a mirar. Mateo 7, 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre,
Estos confesaron a Jesús como Señor, hicieron obras en su nombre inclusive, pero Jesús les responde: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El creer no es confesar. Eso está claro. ¿Es malo? Obviamente no es malo confesar a Jesús como Señor. Por ejemplo, en este versículo vemos que la única manera de que uno confiese que Jesús es el Señor es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. La única manera que uno puede confesarlo como Señor es por el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Bueno, Efesios es claro. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. La confesión viene antes de recibir el Espíritu Santo o después. Claramente viene después. Pero ¿qué viene antes de recibir el Espíritu Santo? El creer. Por eso es tan importante, como dice Romanos 10, que haya quien los envíe, que haya quien les predique. ¿Para qué? Para que puedan escucharlo y creerlo. Muchas personas están creyendo que son salvos porque han hecho una confesión, Señor, Señor. Han repetido una oración, han pedido a Jesús entrar a su corazón. Eso no es el evangelismo. El evangelismo no es hacer que ellos hagan algo en sí, es proclamar el mensaje de la verdad. ¿Qué es el mensaje de la verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y al escucharlo la persona pueda pues creer. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene al oír, y el oír la palabra de Cristo, el evangelio. Eso es el evangelismo, el proclamar a Cristo crucificado y Cristo victorioso sobre nuestro pecado. Y por eso es que existe tanta confusión hoy en día. La gente cree que está salva porque han hecho lo que le dijeron hacer. Que repita esta oración, que se hinque, que cambie su vida, que proclame, que confiese, que levante, que se caiga. Cuando en realidad lo que debían de haberlo dicho era de creerlo. ¿Y creer qué? Pues creer el evangelio. Por eso es necesario proclamar el evangelio. ¿Para qué? Para que la persona pueda creerlo. El tercer punto que quiero hacer acerca de estos que enseñan que hay que confesar para salvación es la manipulación de parte del hombre. En ninguna parte de la Biblia vemos a alguien buscando que haya una confesión para ser salvo. Jesús no lo hizo, Pedro no lo hizo, Pablo no lo hizo, Santiago no lo hizo, Esteban no lo hizo, Juan no lo hizo. Entonces claramente podemos ver que esto no inició de los fundadores de la iglesia, nunca lo practicaron. ¿Por qué entonces se practica hoy? ¿Por qué se enseña como si fuera la manera? Como si había una manera. Esa es buena pregunta. ¿Por qué se enseña como si fuese? ¿Por qué se enseña como si la confesión es la manera? Si ninguno de estos lo practicaba. Es buena pregunta. Sin embargo, muchos lo hacen y aún no teniendo respaldo bíblico lo practican en muchos casos. La gente siendo engañada a pensar que son salvos por repetir unas palabras, por hacer una oración. Nadie nunca fue salvo por decir algo. Es Cristo el que le salva mediante la sola fe puesta en Cristo únicamente.
¿Será que estos que engañan que hay? ¿Será que estos que enseñan? ¿Será que estos que enseñan que no solamente es la fe, que la fe debe ser manifiesta, requieren obras para ser salvo? Termino con un versículo. Y es cuando le hicieron una pregunta directa a Pablo y a Silas de cómo ser salvo. Una pregunta directa, una respuesta directa. Y está en Hechos 16, 30 y 31. Después de sacarlos, dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Amigos, espero que eso haya aclarado este horror que se está practicando dentro del evangelismo hoy. Estamos confundiendo a la gente, no les estamos llevando a la salvación. La manera que Dios ha establecido para que el hombre sea salvo es mediante la fe en el Señor Jesucristo únicamente. Si tienen todavía alguna confusión o si tienen alguna otra pregunta, póngalo abajo por favor en los comentarios. Dios te bendiga. Hasta pronto.